El tema que vamos a tratar el día de hoy es una breve introducción de teoría de las organizaciones. En este caso vamos a hacer un tránsito de los diferentes conceptos que vamos a tratar. Como base tomamos la lectura de Rodolfo Vergara. En este caso él tiene como 4 aspectos fundamentales. Uno es donde indica que las organizaciones efectivamente son mecanismos más de coordinación que permiten la dominación del mundo moderno. Por otro lado tenemos que el centro, que es por ejemplo la base de teoría de las organizaciones, que es el tema de reglas y normas. Entonces ese conjunto de reglas y normas son instituciones. Tenemos por otro lado que las organizaciones es un conjunto de individuos que trabajan pues de manera coordinada para obtener resultados frente a ese objetivo general que tiene, o ese propósito común que tiene una organización. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace realizando las mismas actividades. Tenemos que pues toda organización para su funcionamiento debe tener una estructura. Esa estructura está basada en una jerarquía y esa jerarquía se entiende como un tema de poder que determina pues un trabajo específico a cada persona que lo compone. Bueno, es fundamental los 4 componentes de teoría de las organizaciones. Entonces tenemos por un lado el primero, la definición. La definición se entiende como una estructura. En este caso entonces las organizaciones son el cuerpo y la estructura son el esqueleto. Por otro lado, el segundo factor es el factor humano, el segundo componente, es donde indica que el ser humano se entiende como un activo. En este caso el activo es la mente humana. Entonces, la mente humana genera cambios dentro de las organizaciones. ¿Y cómo genera cambios? Pues bajo transformaciones cognitivas. Tenemos que el entorno se basa, hace profundidad en la teoría social de los sistemas según Parsons. Entonces Parsons dice que existe una interrelación entre los subsistemas. Esa relación entre los subsistemas permite que haya a su vez una relación entre actores y una situación. Esta relación permite ciertos cambios y permite que exista un logro de metas, pero bajo el protagonista, o sea, bajo la persona que es dominante, o sea, entre el actor y la situación. Entonces ahí se define quién es dominante. Por último, entonces tenemos la teoría de las organizaciones, que ahí vinculamos otros pensadores, por decirlo así. Entonces, como ya lo he explicado hace un momento, tenemos entonces en la base de teoría de las organizaciones las reglas y las normas. Las reglas y las normas, recordemos que forman instituciones. Entonces, ahí digamos que se dividen 4 líneas. Una, entonces tenemos que son las instituciones. Entonces según Weber son formas de estabilización de la sociedad. Tenemos que efectivamente la jerarquía se entiende como un tema de poder. Tenemos otro tema que es la estructura, que la estructura es clásica. Entonces ahí toma el tema de Norteamérica, donde se entienden estructuras como temas de producción, como lo menciona Taylor y Metcalfe. Tenemos también temas de procesos y de superávit, como para entenderlo de esa manera. Y por otro lado tenemos la organización de la máquina, que en este caso es como lo entendía Fayol en el siglo XIX. Y por último, pues los procesos que de ahí se componen y digamos que se van a ir desprendiendo durante el curso, o sea, lo que hemos realizado hasta el momento. Para ir tocando 2 temas importantes, entonces tenemos el concepto de Harmon. Entonces, bajo un análisis que se hizo sobre la lectura, yo saqué pues digamos que 2 conclusiones básicamente. Él divide el concepto entre teoría y lo que es organización. Entonces, teoría, él dice que es una creación humana que representa intereses ideológicos. Y por otro lado tenemos la organización, que la organización digamos que lo clasifica en 3 aspectos fundamentales. Uno es donde las personas son capaces de comunicarse unas con otras. De ahí entonces tenemos el segundo aspecto, que es cómo esas personas contribuyen con sus actividades. Y por último, que en sí pues hay un propósito común. Y de ahí pues entonces digamos que esto es como una respuesta a un conjunto de problemas donde se entiende que efectivamente pues sí, las organizaciones son creaciones humanas
pues que permiten que haya una legitimidad en las manos de quienes trabajan por ese propósito común. Entonces eso es en sí lo que menciona Harmon. Adicional, pues indica que digamos que es una respuesta socialmente definida y que es como un conjunto especial a la solución de ese problema, que en sí, o sea, el aporte mayor de él es ofrecer una estructura de orden y desarrollo que sea eficiente y sólida. Por otro lado, entonces tenemos a Hood. Hood hace una pregunta muy importante y es cómo nosotros nos organizamos. Entonces, para dar respuesta a ese cómo nosotros nos organizamos hay que identificar dos problemas, como lo mencionaba Ricusi. Entonces, los problemas nosotros lo entendemos como problemas dóciles y problemas perversos. Problemas dóciles son problemas técnicos, o sea, son problemas en un contexto de una incertidumbre de bajo nivel, digamos que es más fácil dar solución. En cambio, los problemas perversos ya están en un contexto político. En ese contexto político, entonces podemos entender que la administración pública los problemas los transforma y los reconfigura. Y en esa transformación, digamos que se ubica en el tercer orden, que es el de las ciencias sociales. Entonces voy a explicar el tema de los órdenes. Entonces, los problemas de Kuhn hay tres niveles. Entonces está el primer nivel, que son problemas dóciles, el segundo nivel o el segundo orden, que son problemas de la ciencia, de ingeniería. Entonces, digamos que en primer nivel podemos ubicar a la química y en segundo nivel podemos ubicar a la farmacéutica. Entonces hay un tránsito entre esos dos niveles que sí generan problemas complejos. Y por último, entonces tenemos los problemas de tercer orden, que son problemas de las ciencias sociales, que son problemas donde digamos que son de difícil solución. Entonces en este caso incluimos la definición de Harmon, donde indica que sí, efectivamente hay un orden en la perversidad de los problemas porque son contextuales e inciertos. O sea, son problemas cambiantes y eso genera un tema de complejidad. Entonces, para ir ya cerrando, pues hay unas pequeñas conclusiones donde indica que pues toda organización pues tiene una historia particular, donde digamos que ha tenido una cierta adaptación al entorno y que es una adaptación constante. Todo esto pues basado en la lectura de Rodolfo Vergara. Por otro lado, pues nos indican que el presente de las organizaciones hoy en día es lo que es resultado de todo lo que ocurrió en el pasado y digamos que hay un marco institucional que pues es todo el tema donde se enmarca la teoría de la organización, donde es el conjunto de normas, reglas, costumbres, roles, personajes que modelan pues un comportamiento dentro de una organización. Y por último, pues las organizaciones pertenecen a una sociedad que evidentemente pues está sujeta a un conjunto de reglas formales, como lo venía mencionando desde el comienzo de la intervención, que establecen pues términos de intercambio. Por otro lado, pues nosotros nos damos cuenta que existen diferentes conceptos de teorías de las organizaciones, todas son válidas porque todas pues están enmarcadas a ciertos aspectos, entonces es un gran aporte pues que hace cada pensador, como pues en este caso Harmon, Hood, Parsons con la teoría del social de los sistemas, en este caso pues el cierre y el paso a los siguientes temas es que cada uno pues tiene una línea definida. Bueno, por último, el marco pues digamos que hay un marco institucional que sentará un sistema de incentivos a la organización y a los individuos, pues que evidentemente pues va a tener un aporte significativo para el cumplimiento pues de los objetivos o del propósito común. Entonces a lo largo digamos que del curso nosotros pues sí hemos evidenciado que hay una fijación hacia el cumplimiento de metas, pero esa fijación hacia el cumplimiento de metas está muy ligado como a la persona que es dominante o al actor que es dominante
frente pues a estas relaciones que existen bajo intereses ya sean particulares o generales.